Apenas en 2020, un hombre preso surcoreano, vestido con un uniforme azul, confesó ante un tribunal ser el asesino en serie de 15 mujeres, que la policía de Surcorea nunca pudo encontrar por 30 largos años. La brutalidad y la inteligencia con que fueron perpetuados los crímenes le hicieron tener el apodo de "el asesino del zodiaco de Surcorea". El hombre, aún a día de hoy vivo, se llama Lee Chun-che. La historia de Lee Chun-jae. Nacido el 31 de enero de 1963, se dice que Lee Chun-jae era una persona que creció bien en sus primeros años. Tuvo una buena educación hasta la escuela secundaria y trabajó bien con los demás. En algún momento de su vida, su hermana desafortunadamente se ahogó y ese terrible suceso lo afectó mucho. Afirmó haber sido agredido sexualmente por su hermano mayor, lo cual puede haber sido una de las principales motivaciones a la naturaleza sexual de sus asesinatos. Sin embargo, no hay evidencia que confirme que esto realmente sucedió. Después de graduarse de la escuela secundaria en febrero del año 1983, Lee se unió al ejército de la República de Corea y se desempeñó como piloto de tanques, pero fue dado de baja el 23 de enero de 1986. Luego trabajó para una empresa de repuestos electrónicos y en 1990 comenzó a trabajar en una empresa constructora en Yongsan, donde se convirtió en conductor de grúa. Y poco tiempo después, en abril de 1992, Lee contrajo matrimonio con una vendedora de libros y renunció a su trabajo en marzo del 93. Según la esposa de Lee, él era un esposo violento y alcohólico que a menudo abusaba físicamente de ella y de su hijo. La ciudad de Haseon y sus asesinatos en serie. Haseon es una ciudad ubicada en la provincia de Gyeonggi y está ubicada al sur de Seúl a unos 25 kilómetros. Es una ciudad con un clima particularmente frío. Su gente se dedica principalmente al campo y su economía proviene principalmente por el trabajo de cultivo y las actividades agrícolas. En fin, era una ciudad relativamente tranquila, pero el 15 de septiembre de 1986 comenzaron los violentos asesinatos que sembraron el terror en el lugar y en las mujeres que vivían ahí. En una noche, Won Im, una anciana de 71 años solamente, que regresaba de visitar a su hija, no podía imaginar que perdería la vida a manos de un joven de 23 años. Este joven, al atacarla por la espalda, la estranguló y dejó su cadáver a un lado de la carretera. Nadie lo sabría hasta muchos años más tarde, pero el nombre de aquel joven era Lee Chun-che. El cuerpo de la anciana fue encontrado en un potrero el 19 de septiembre de 1986 a las 14 horas, 4 días después del asesinato. Un mes después, el 20 de octubre de 1986, Park Hyun-suk desapareció después de bajarse del autobús cuando regresaba a casa desde la ciudad de Songtan. Su cuerpo fue encontrado el 23 de octubre de 1986 a las 14:50, pero lo diferente de esta víctima fue que aquí el asesino comenzó a violar a las mujeres que atacaba. 2 meses después de su primera violación, en el mes de diciembre de nueva cuenta, otra mujer llamada Won Chun-bong desapareció justo enfrente de su propia casa. La mujer corrió con la misma suerte que las otras víctimas y fue asesinada. Su cuerpo no fue encontrado sino hasta 4 meses después, en abril del próximo año de 1987, en un terraplén. Pasaron varios meses más y con ello hubo más homicidios a mujeres, llegando a una cifra de 7 asesinatos en casi apenas 2 años. Se dibujó un boceto del sospechoso basado en las memorias de los conductores de un autobús, quienes vieron a un hombre subirse al medio de transporte poco después del 7º asesinato, que fue efectuado en septiembre de 1988.
Las características del sospechoso descritas por el conductor del autobús eran similares a las descripciones dadas por algunas mujeres que fueron agredidas sexualmente pero que lograron escapar. Según las víctimas, el culpable en el momento del incidente era un hombre delgado de unos 20 años, con altura de unos 60 a unos 70 centímetros, cabello corto tipo deportivo, sin párpados dobles y con una nariz afilada. También agregaron que era flaco y con un tipo de voz bastante bajo. Además, se describió que tenía manos muy suaves. La policía también declaró que el sospechoso tenía un tipo de sangre B, pero en el año 2019, mucho tiempo después, la policía reconoció que esto probablemente era inexacto, porque Lee tiene un tipo de sangre O. El asesino llegó a ser un personaje tan popular que el 27 de julio del año de 1989, Jung Sun, un hombre de 22 años, fue arrestado por el asesinato de la octava víctima, una chica de nombre Bang San, de solamente 14 años. Jung admitió su culpabilidad durante el interrogatorio, y según un informe de 1989, escrito por un experto del Servicio Nacional Forense, las pruebas de vello púbico encontradas en la escena del crimen arrojaron similitudes con las suyas, teniendo un 40% de coincidencia. Se determinó que este caso era un delito de imitación y Jung fue sentenciado a cadena perpetua. Al ver que no podían dar consigo, Lee se confió y viendo que para él era fácil sublevar el poder de la justicia, siguió con sus andadas el 26 de septiembre de 1989. Pero esta vez cometió un error, pues irrumpió en una casa en Suwon, portando armas y guantes. Para su desgracia fue descubierto por el propietario de la casa y 6 meses después, en febrero del año de 1990, fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión por robo y violencia. Lee presentó una apelación después del primer juicio, alegando que había sido atacado por un joven desconocido y por eso se había escabullido en la casa de la víctima mientras lo perseguían. Se celebró un segundo juicio y poco después se cambió su sentencia a 2 años de libertad condicional. De esta manera fue puesto en libertad en el mes de abril. Para diciembre de 1993, la esposa de Lee, harta del comportamiento violento y de su vicio con el alcohol, decide abandonarlo junto con su hijo, cosa que según Lee, la verdadera razón de su separación era porque su cuñada, hermana de su mujer, la había motivado a dejarle. Así pues, con esta idea en la cabeza, Lee decidiría vengarse de ella más tarde. El 13 de enero de 1994, con una cuenta aún más grande en sus crímenes, invitó a su cuñada a su casa y la drogó. Luego procedió a violarla y matarla. Escondió su cuerpo y se acercó a su suegro, también padre de su expareja, y se ofreció a ayudar a buscarla. Ambos, al no encontrar a la cuñada, informaron a la policía que probablemente había sido secuestrada. Los investigadores interrogaron a todos los familiares, incluyendo a Lee, que inconscientemente se autoculpó al hacer la pregunta de que cuántos años se cumplían en prisión por violación y asesinato. Aquello hizo saltar las alarmas porque los agentes en ningún momento filtraron que la joven fue agredida sexualmente ni asesinada. El cuerpo de la cuñada fue encontrado 2 días después en el garaje cubierto de nieve de una ferretería, envuelto en una lona color azul. Sus manos estaban atadas con su ropa interior y el resto de ella estaba cubierto con múltiples artículos como medias y correas de bolsos. Lee fue detenido por el asesinato y fue interrogado de nueva cuenta, pero negó taxativamente ser el autor del crimen y acusó a los agentes de coaccionarlo. Pese a su negativa, fue llevado ante un tribunal y fue condenado a muerte en mayo de 1994. Un año más tarde, se volvió a revisar su caso y la pena se redujo a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Lee Chun-che fue a prisión, pero solo por el asesinato de su cuñada, ya que por más de 30 largos años nadie lo identificó por ser el asesino en serie de Ha-seon. La policía surcoreana seguía buscando al asesino y no se dieron cuenta que el hombre que buscaban ya estaba tras las rejas. Confesión de los asesinatos. No se dieron cuenta sino hasta el 18 de septiembre del año del 2019, que se anunció que Lee había sido identificado como sospechoso de los asesinatos en serie de Ha-seon. El ADN de la ropa interior de sus víctimas coincidía con el suyo. Inicialmente negó su responsabilidad, pero el 2 de octubre las autoridades revelaron que finalmente confesó haber asesinado a 15 víctimas.
3 de los otros 5 asesinatos mencionados por él tuvieron lugar en Haseong y los otros 2 en Cheongju. Además, Lee confesó más de 30 violaciones e intentos de violación. También se determinó que el motivo fue aliviar su deseo sexual. El caso sin resolver de 33 años finalmente se había cerrado. Los ataques de este asesino, considerados como el primer asesino serial surcoreano, inspiraron al aclamado director ganador del Oscar, Bong Joon-ho, a en el año 2003 dirigir la película Memorias de un asesino, donde se puede ver varias similitudes con este asesino. En la película podemos ver la ineptitud de la policía para resolver el caso, y cómo la misma justicia de esa época abusaba de su poder para inculpar a cualquier persona de un crimen. Otras cosas que se agregaron más tarde en la película era que Lee solamente mataba los días de lluvia y específicamente a mujeres que llevaban vestimenta de color rojo. Aparte de que unos momentos antes de ir a atacar a sus víctimas, él pedía una canción en la radio. Esta película también nos hace ver un poco de cómo eran esos días cuando había guerrillas y varias disputas por el poder en Corea del Sur. Poniéndolos en contexto, en Surcorea por los años 60 a los 2000, después de la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur, hubo en el país una fuerte inestabilidad y agitación política y golpes de Estado. Todos estos acontecimientos en el país desencadenaron en masacres y represión donde manifestantes, estudiantes y sindicalistas murieron por protestar contra un régimen surcoreano. Y me preguntarán qué tiene que ver esto con el video. Pues miren, les diré que una guerra trae consigo muchos problemas para todo el país, mucho sufrimiento físico y en su mayoría mucho sufrimiento emocional y mental. Si tú, que estás viendo esto, vives en un país sin muchos conflictos, imagínate una situación donde todo el país está en guerra y el gobierno lo reprime a ti y a todos los que conoces. Sales y afuera hay manifestaciones, violencia y muerte. Todo en esta vida tiene una consecuencia. Con simplemente ver este video habrá una consecuencia. El solo hecho de vivir la genera también, y esto puede ser buena o mala. ¿Te imaginas crecer en un ambiente tan hostil? Pues es aquí porque te comento esto. La película Memorias de un asesino, que está inspirada en Lee Chun-che, nos trata de dar el mensaje de que cualquiera puede ser un monstruo como él. Al final de la película nunca se atrapa al asesino, pero hay una escena final donde una niña lo ve por última vez y lo describe como alguien ordinario. 맞아. 옛날에 여기서 자기가 했던 일이 생각나서 진짜 오랜만에 한번 와봤다. 그랬는데? 아저씨 얼굴 봤어? 그냥 뻔한 얼굴인데? 그냥 평범해요. Y esto es a lo que voy. No digo esto para decir que lo que hizo este hombre es entendible. Por supuesto que no. Cada quien es responsable de sus decisiones y sus actos, siempre y cuando la persona esté mentalmente bien.
Pero les diré que en todos nosotros vive un monstruo, y solo falta vivir un poco de las peores cosas que tiene guardadas para nosotros este mundo, para hacerlo salir. Lo peor es que muchas veces que este monstruo sale, ya no podrás pararlo. Muchas gracias por ver el video. Si lo disfrutaste, ayúdame con un like y suscribiéndote, eso me ayuda muchísimo para traer más videos. Comenta lo que pienses abajo sobre este caso y sin más que decir, nos vemos.